Bienvenidos a la clase de Derecho Romano, dirigida por el doctor Crisanto Vargas. Mi grupo está conformado por la compañera Alexandra Azuaje y mi persona, José Alejandro López Contreras. Hoy abordaremos el tema número 9, que nos habla sobre la propiedad y la posesión. Definición de la propiedad. Proviene del vocablo latín propietas proprio, lo que pertenece a una persona o es propio. La propiedad se define como un grupo de facultades exclusivas respecto a una cosa, que son reconocidas y protegidas por el derecho. Es el dominio que se ejerce sobre las cosas y poseen una garantía jurídica, por lo que la propiedad es una representación abstracta de la cosa misma, vinculándola jurídicamente a su dueño. En esos términos, para los romanos, la propiedad era la facultad que le corresponde a una persona, llamada propietario, de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que esa cosa es susceptible de proporcionar, siendo el derecho de propiedad el derecho real por excelencia, el más importante de esta clase de derecho, por ser extenso a cuanto a su contenido y también porque es el derecho real, originario y conceptualmente fundante de los otros derechos, que autorizan a actuar sobre las cosas, ya que todos ellos suponen la existencia previa de la propiedad para poder estructurarse. Y la propiedad cuenta con 5 características. Primera, era un derecho absoluto. Las facultades del propietario no están prohibidas o limitadas taxativamente. Segundo, era un derecho exclusivo. Solo le pertenece al propietario. Tercero, era inmune jurídicamente porque solo interactuaba en el mundo jurídico a través de las acciones del propietario o en su defecto en la voluntad de un magistrado. Cuarta, era un derecho perpetuo. La propiedad no se extinguía. Quinta, era sagrada porque respondía al derecho natural legitimado por la tradición durante el periodo arcaico. Perdió vigencia con el tiempo, aunque sigue siendo parte del ideario romano de la propiedad. Y la propiedad cuenta con 3 atributos. Primero, el ius tendi. Era el derecho que tenía el propietario de servirse de la cosa y obtener la ventaja que pudiera ella aportarle sin incluir los frutos. Segundo, ius frendi. Es la facultad de gozar del bien obteniendo los frutos civiles o naturales que pudiera reproducir. Tercero, ius abutendi. Es el derecho de consumir las cosas y disponer de ellas de forma absoluta, inclusive destruirlas o enajenarlas. Se suma un cuarto elemento que es el ius vicandi, que es el derecho que tenía el propietario de reclamar el objeto de terceros poseedores o determinadores. Quien posea el ius abutendi tiene el derecho del dominio sobre la cosa. Quien posea el dominio puede otorgarle a otra persona el autendi y el ius frendi. A esta persona se le conoce como el nudo propietario. El propietario es la persona que sobre una cosa puede ejercer estos 3 atributos. Es dominus del derecho. Nudo del propietario es la persona que sobre una cosa tiene el ius utendi y el ius frendi. Poseedor es la persona que tiene la tendencia de un bien, pero que además tiene la intención de disponer de esta con exclusión de los demás. Tenedor es la persona que tiene la tendencia de un bien, pero reconoce que otro es su propietario. Diferencia puntual de tenedor y poseedor. Este es el animus, el tenedor reconoce el dominio ajeno y el poseedor que se cree el dueño de la cosa. Modos de adquisición de la propiedad. Adquirir la propiedad era un proceso regulado que se le prestaba mucha atención. Existen 2 categorías de adquisición. 1. Los modos directos u originarios. 2. Modos indirectos o derivativos. El modo directo no requiere venta ni intervención de terceros en la adquisición de la cosa. Surge por aprehensión material. El mismo se divide en 2, la ocupación y la accesión. La ocupación ha sido definido como el modo de adquirir la propiedad de una cosa,
que no pertenece a nadie o respecto de lo que formula la pretensión. 2. La accesión. Consiste en el modo de adquirir la propiedad mediante lo cual dos cosas se unen, ya sea de forma natural o intervención humana, y forman una sola cosa. Modo indirecto. Mediante la acción, un tercero, quien concede la propiedad al adquirente. Y el mismo se divide en 5. 1. La mancipatio. Es un contrato verbal formal con el que se transmite la propiedad de las cosas mancipables, los fundos rústicos y urbanos, los esclavos, los animales de tiro y carga y las servidumbres rústicas. 2. La in iure sextio. En latín, la asignación judicial, en el derecho romano, era una de las tres formas de transmisión de propiedad y esclavo. 3. La traditio. En el derecho es el acto por el que se hace entrega de una cosa a una persona física o una persona jurídica. 4. El usucapio. El usucapio, también llamada prescripción adquisiva o positiva, es un modo de adquirir la propiedad y los demás derechos reales a la posesión, continuada en el tiempo con los requisitos establecidos por la ley. 5. El adjudicatio. Era la acción y efecto de adjudicar o adjudicarse la cosa. La propiedad quiritaria. Fue la única forma de propiedad reconocida y reglamentada por el derecho civil o quiritario durante los primeros tiempos. Esta debía cumplir tres características fundamentales. 1. El ciudadano debía ser romano o latino y se le otorga el ius commerci. 2. Que el modo de adquirir sea adecuado a la condición mancipit o nemancipit de la cosa. 3. La cosa debe tener carácter romano, ser mueble o inmueble. Toda la rigurosidad primitiva en la materia de propiedad fue cediendo y hubo progresos realizados en épocas no determinadas. Así se admitió que el latino podía ser propietario quiritario si tenía el ius commercium. Se reconoció que la res nec mancipit era susceptible de propiedad quiritaria, en igual con la res mancipit. Y por último, se admitió que los modos de adquisición del derecho de gente, especialmente a la tradición engendrada a la propiedad quiritaria. La propiedad bonitaria, llamada también ins boni habere, era la propiedad reconocida y sancionada por el derecho pretoriano, en la oposición a la propiedad quiritaria que reconocía y sancionaba el derecho civil. Se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos exigidos para hacerse propietario ante el derecho civil. Solo reconocía el derecho honorario, con el tiempo se podía convertir en propiedad quiritaria. Era el que tenía la posesión de todos los atributos de la propiedad. Tenía derecho de servirse de la cosa y de tener los frutos. La propiedad voluntaria era el que tenía la posesión de todos los atributos de la propiedad, derecho de servir de la cosa y obtener sus frutos, pero a los ojos del derecho civil no era el propietario, no podía emplear los modos de enajenación mancipado, injure sexio o legado per vindicatione. Solo podía usar traditio y su manumitía al esclavo de quien solo era propietario voluntario del latino iuniano y no al ciudadano romano. Cuando el derecho avanzó, el propietario voluntario, después de poseer los inmuebles por 2 años y los muebles por 1, se volvía propietario quiritario por su usucapión.
La defensa de la propiedad. La amplitud que el derecho romano reconoció a la propiedad exigía una adecuada tutela. Este es el otorgamiento de defensas legales para evitar a sus titulares cualquier perturbación. La protección de la propiedad varió en los medios para ser efectiva según la naturaleza del ataque al que opone la defensa acordada por la ley. Se ampliaron en tres instituciones. La reivindicatio. Se utiliza contra la violación total del derecho para lograr restitución o el pago de su valor. Permite que el propietario quiritario no poseedor la ejerza contra el poseedor. Puede ser ejercida contra el poseedor, contra el tenedor o a nombre de otro. Objeto a cosas susceptibles de propiedad privada, mueble o inmueble. 2. Actio negatorio. Se utiliza contra la violación total del derecho para lograr la restitución o el pago de su valor. El propietario afirma la existencia de un derecho real ajeno sobre su propiedad. Él solo debe aprobar en juicio que es propietario. La otra parte debe aprobar la existencia del derecho real limitador del derecho propietario. El juez absuelve al demandado si el demandado no ha sido justificado por la pretensión. Si por el contrario el demandante hace reconocer sus derechos, el juez ordena al demandado cesar el ejercicio de la servidumbre para reparar el perjuicio causado. 3. Actio publiciano. Se otorga a quien ha perdido la posesión que está siendo usucapiada para que pueda recuperar dicha posesión. Acción facticia por lo cual el pretor le indica al juez que haga de cuenta que el plazo de la usucapio ha transcurrido. Se ejerce contra cualquier tercero poseedor o contra el mismo propietario quiritario que hubiese posicionado la cosa. Muchas gracias, lo dejo con mi compañera Alexandra Azuaje. La posesión proviene de la locución latina possessio, que a su vez proviene de possidere, palabra compuesta de sedere y el prefijo pos, que equivale a poder sentarse o fijarse. La posesión es el hecho de tener bajo nuestro poder una cosa con la intención de conducirse con ella. Como verdadero propietario, se entiende que la propiedad es el derecho que se tiene sobre la cosa. Cuando se dice que una persona es propietaria de una cosa, nos referimos a un vínculo puramente conceptual de titularidad, jurídicamente entre la persona y la cosa. Es decir, que en virtud el título que asiste al propietario, la propiedad es un poder jurídico al que obliga la disposición de la cosa. En cambio, cuando se está en posesión de una cosa, efectivamente tiene la cosa en su poder implicar la posesión, por tanto, una relación de potestad entre una persona y una cosa. Al poseedor le es suficiente el ejercicio del derecho para obtener protección posesoria, ya que tiene la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad, pues se comporta como dueño con ella. La posesión, pues, independientemente de que sea o no conforme a derecho. Elementos que la conforman. El corpus y anónimos domini. Elementos materiales de la posesión se refiere a los actos que ejecuta el poseedor en relación con la cosa poseída. El anónimo domini es el elemento formal, el más importante, es de carácter subjetivo y consiste en la intención o voluntad del sujeto de poseer la cosa. Tradicionalmente se han reconocido dos elementos en la posesión, uno material y otro psicológico. Materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa para retenerla en forma exclusiva. En modo de adquisición en la posesión, corpus animus. Para adquirir la posesión era necesario que el sujeto tuviese el mismo tiempo de la tenencia física de la cosa corpus
y la intención de tenerla como suya ánimo. Corpore et ánimo. La posesión se adquiere por corpore et ánimo, esto es mediante la relación corporal con la cosa, un poder de hecho sobre ella con voluntad de señorío sobre la misma. La posesión tal como la entendían los romanos puede ser definida como el hecho de tener en su poder una cosa corporal reteniéndola materialmente con la voluntad de poseerla y disponer. Protección de la posesión. Acerca de la defensa de la posesión en el derecho romano se crearon los interdictos que servían de amparo judicial a los poseedores. Se trataba de una protección extraordinaria. Encontramos aquí los interdicta retiendae positionis. Este se utiliza antes de que el despojo se consume. Esto es cuando alguien perturba la posesión. El interdicta recupendae positionis se utiliza cuando el despojo ya se realizó para pedir la restitución del objeto, recuperar la posesión. Y por último, a manera de conclusión, es importante destacar los aportes del derecho romano en el estudio y regulación de terminologías posesión y propiedad, que nos permitieron avanzar en la resolución de las controversias y conflictos inherentes a la comprensión y efectos de dichas terminologías en el desarrollo de la sociedad, aportes que siguen vigentes en los fundamentos del derecho actual.